compañeros, empezamos 16 y estoy grabándolos. Continuamos con el manual de comparto porque luego se me pasa. Continuamos con las prácticas. Sí. Recuerden que las prácticas el objetivo principal es reafirmar las ideas básicas que se imparten, o sea, una pregunta, ¿ustedes creen que haya una relación entre lo que aprendes contra lo que practicas? Sí, que ambas te enseñan, ¿no? Uno te reafirma y realmente es que el conocimiento es algo muy, muy curioso, porque, por ejemplo, te pueden enseñar el teorema de Pitágoras y te lo aprendes de memoria, ¿no? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero la parte más interesante es cómo lo relacionas. Hay muchas teorías de que te dicen que se hace significativo, es decir, cuando algo tiene sentido para ti y cuando algo ya no tiene sentido para ti. Entonces, por ejemplo, ahorita los ejemplos que yo les he puesto de Facebook, mi idea o mi hipótesis es de que todos ustedes están muy relacionados con Facebook, entonces se les hace significativo. Aparte, es importante porque para ustedes vean que la computación viene de las matemáticas, ¿sí? O sea, de las ciencias de la computación. O sea, yo he conocido físicos, contadores, gente que programa, y te hacen programitas muy bonitos y demás, pero nada que ver con, por ejemplo, un programa hecho por un matemático. Yo he visto programas hechos por matemáticos y la verdad nos ganan por mucho, ¿no? Entonces, traten de abocarse mucho por su cuenta. Esto es mucho la actitud es uno propio, de, de aprender ciencias de la computación, porque la verdad sí te ayuda muchísimo. O sea, realmente un programa profesional tiene mucha ciencia detrás de eso. O sea, Twitter, LinkedIn, todos esos son programas que están hechos por programadores, pero gente detrás de eso, mucha ciencia, algoritmos, estrategias ya aprobadas, etcétera, basado todo en matemáticas. Entonces, bueno, ayer les estaba diciendo que la última, básicamente lo que quería sería de que en equipos pueden hacer una sola presentación por todo el equipo, o sea, hacer un PowerPoint, y sobre todo la idea es de que presenten cómo vieron las relaciones. Yo les digo que puede ser Facebook, pero puede ser la que quieran, ¿eh? De hecho, no sé, algunos de ustedes están en Tinder o alguna red de esas de que andan buscando pareja y esas cosas, o nadie. ¿Nunca se han metido una de esas? No, profe. Yo la verdad no, porque hay muchos programas espías y de repente me meto a una de esas y me dice mi esposa, ay, andas buscando no sé qué, y digo, no, es por interés académico. Sí, ¿verdad? Pero que me lo crean es más difícil. ¿Nadie se ha metido? Entonces decían, perdón, ya no chequé ahorita. ¿Alguien se ha metido a una de esas? No. No, profe. No, ¿verdad? Bueno, si alguno de ustedes son solteros o no hay problema de que se metan, entren en alguna de esas y chequen cómo son. O sea, por ejemplo, qué relaciones hay, ¿no? Si, por ejemplo, hay relaciones um, por decir, ¿no? Ahora de que, bueno, yo empecé, nunca entré completamente, pero sí tienes que decir, por ejemplo, tu edad, tu estatus social, tus intereses, si te gustan hombres, si te gustan mujeres, o incluso si tienes intereses todavía menos comunes, como que no te importa compartir parejas, cosas por el estilo, ¿no? O sea, vamos, depende de la red, pero sería interesante. O si no, busquen otro tipo de redes por ejemplo, algo que sucedió muy curioso es que muchos adolescentes empezaron a salir de Facebook. ¿Sí saben la razón por la que se empezaron a salir muchos chavitos de Facebook? ¿Qué fue?
¿Eh? Que tenían de contactos a sus papás. Y se lo digo por experiencia. Yo una vez, cuando mi hijo era más pequeño, yo entraba a su historial para ver qué buscaba. Y una vez en su cuenta de Facebook, porque la dejó abierta, vi las cuentas no de él, sino de sus compañeros, y vi que se grababan en las fiestas, los muy inteligentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que tomaban, fumaban, o hacían cosas que pues no se deben de repetir en público. Y alguien dice, ay, pues ¿qué tiene de malo? Son jóvenes. Pues, ¿quién te dice si alguno de esos jóvenes algún día va a ser candidato a diputado o pues a candidato a presidente de la República y le van a encontrar esos videos, ¿eh? Dice, miren cómo se comportaba fulanito y miren cómo era de borracho. ¿Me explico? Entonces tengan cuidado. Si van a grabar o van a poner cosas, cualquier cosa que pongan en internet, sean conscientes que se puede grabar y se los pueden algún día sacar adelante. Entonces, bueno. La siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio tiene que ver con el concepto de producto cartesiano. Está el código. Y la idea es, bueno, se supone que aquí no estoy muy seguro, ¿ya llevaron algo de programación o no? ¿Lo están Sí, llevando? profe. Ok, entonces ya saben lo que son los ciclos Sí. y las salidas, un PNF, no Ujú. sé si lo hicieron en Java o lo hicieron en C. Esto es C. Entonces, C++, por cierto. Pero bueno, no es mucha diferencia. Entonces, básicamente, entran a su ambiente de desarrollo y lo que hacen es le cambian los datos. O sea, en lugar de que tenga los datos de acá arriba, le cambian los datos. Bueno, estos deberían de ser comas en lugar de puntos. Bueno, aquí se me pasó. Tienen que ser comas, si no, no te lo voy a entender. Estos son números separados por comas. La idea es de que tú puedas ver cómo el programa te genera todas las combinaciones, todo el producto cartesiano. Eso lo van a ver más adelante en estadística, que, que es muy importante porque a partir de eso es muy, ¿cómo se llama? Es muy importante. Por eso, una de las cosas que son súper útiles de las computadoras. Perdón. El joven licenciado Miguel Alemán Valdés heredó Ok. el gobierno de la revolución. Digamos ay, espera, perdón. O sea, la idea es que una de las cosas súper útiles de las computadoras consiste en que ustedes puedan establecer muchas veces diversos escenarios, o sea, todas las posibilidades, aunque parezcan muy remotas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esas posibilidades algunas veces te van a decir que a veces conviene hacer algo de una manera o algo de otra manera. El ejemplo más sencillo, perdón, hay un algoritmo que se llama bin packing, o que te sirve, por ejemplo, para decidir, tú tienes un contenedor. ¿Se han visto los contenedores de ferrocarril? O los que van en los trailers, las cajotas de metal, que van en Sí. los barcos. Ok. Imagínate que tú vas a guardar máquinas de coser. Entonces, o te dice, a ver, vas a meter en un contenedor. Entonces te dice, ¿cuántas maneras posibles puedes acomodar las máquinas de coser para que haya menos espacio? O sea, para que, más bien, para que se ocupe lo más posible el espacio, porque cuesta transportar cosas. Entonces, entre más lleno vaya el contenedor, mejor. Otro ejemplo que a mí me tocó, ese sí me tocó ver un sistema. Era un sistema un sistema experto, que lo que hacía era, yo trabajaba para una fábrica de trajes, los que son los dueños de Men's Factory y todo ese rollo, era un consorcio. El sistema de computadora lo que hacía es que
te agarraba, perdón, las piezas de un traje, la manga, y lo representaba en una tela. Entonces veía todas las combinaciones, o sea, de cuántas maneras se podían acomodar, de tal manera que se desperdiciara lo menos posible de tela, porque la tela era cara. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de cosas, bueno, tienen ese tipo de aplicaciones. Hay más aplicaciones, ¿eh? O sea, muchas más aplicaciones. Y una clásica también es bueno, la gente viajero, de cuántas maneras posibles se puede visitar X lugares, etcétera. Entonces, el producto cartesiano es precisamente eso, dices, tengo un conjunto, tengo otro conjunto, de cuántas maneras posibles lo puedo intercambiar, ¿no? Experimento número, ¿qué es lo que voy a querer entonces aquí en la pantalla con la salida del programa? El caso de que, espero que no, bueno, se supone que, le digo, ya vieron programación. En el caso de que realmente no puedan, pues ni modo, se los valgo que me pongan el puro código y me pongan una leyenda. Doctor, de plano, no sé programar, no. Sí se los valgo, pero lamentablemente espero que no sea el caso. Espero que, o sea, si realmente no saben programar, pues tampoco les voy a calificar mal ese ejercicio, ¿no? Pero piénsenlo, porque a estas alturas ustedes deberían, o sea, aunque van empezando, recuerden que pues de eso van a vivir los primeros años, entonces, sí tiene que gustarles, sí tienen que aprender, ya sea porque alguien les enseñe o ya sea porque ustedes aprendan. Hay infinidad de tutoriales en internet para programar, entonces, eh, pues háganlo, inténtenlo, o sea, busquen, tienen que tener un gusto y pues más que otra cosa, tienen que tener las habilidades para poder programar, tienen que programar, eso es algo que tienen que hacer, no, es algo que tienen que quitarse, pero bueno, tampoco los voy a calificar mal por eso, ¿ok? La tercera parte del ejercicio. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Entonces la Sí. tercera parte del ejercicio tiene que ver con, a ver, tiene que ver con un tipo de relación. Ven que en este segundo, la práctica número 4, de relaciones. El concepto de relaciones allí. Porque no hay calcetines, porque siempre hay Se fue a hacer algo y se le olvidó cerrar su... ¿Tiene que ver con esta última cosa? Ya, gracias. Ok. Con el concepto de funciones. Que yo recuerde, ustedes ya están viendo funciones en cálculo, ¿verdad? ¿O ya vieron funciones en cálculo? Lo estamos viendo. Sí, profe. Estamos empezando con eso. ¿Están viéndolo en cálculo? Ok. Sí. Función es un tipo de relación en donde igual tenemos un dominio y tenemos una imagen, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esta función, permite relacionar un elemento del conjunto X, que es el dominio, y un elemento del conjunto Y, que sería la imagen. Entonces,
¿Nosotros qué podemos tener? Podemos tener diferentes tipos de funciones. La función numérica, ¿sí? La función numérica, por ejemplo, aquí sería un x, y es igual a x más 10. Entonces x vale 1, y vale 11. X vale 2, y vale 12. X vale 3, y vale 13, ¿sí? O sea, te genera por medio de una tabla. Puede ser una relación visual, como los diagramas de Venn, o puede ser una gráfica, ¿sí? Esa es la relación que van teniendo, un plano cartesiano, pero no necesariamente puede ser un plano, puede ser dos dimensiones, 3 dimensiones, ¿sí? Pero tienes una relación visual. Puedes tener una relación algebraica, es decir, tienes una variable independiente, que es y ahí tienes variables independientes, que es X, W, Z, y hay un sentido de, puede ser por una relación de igualdad, o puede haber una relación de desigualdad, o sea, esto es mayor o igual que esto, y se da un concepto de función. Las funciones también no necesariamente tienen que ser con números. Hay funciones que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de palabras o con cuestiones de relaciones lingüísticas. Por ejemplo, yo puedo tener una función que me regrese el sinónimo de una palabra. Es decir, que si yo le doy casa, ¿qué es lo que esperaría que me regresara? Si yo le doy Alojamiento. función, si mi dominio es casa, ¿qué es lo que espero que me regrese? Un sinónimo de casa, ¿cuál sería? Hogar. Hogar. Hogar, habitación, domicilio. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Por ejemplo, otra función, antónimo, la palabra contraria. Si yo le digo la palabra, le mando como parámetro la palabra odiar, ¿qué me tendría que regresar? Amar. Exacto. Entonces, si te fijas, son una relación entre un dominio, que son palabras, y otro dominio, que son palabras. O incluso pueden ser relaciones entre números y palabras, etcétera. Sí, pero siguen siendo palabras, siguen siendo relaciones. ¿Cómo se clasifican en 3 tipos? Función inyectiva, suprayectiva y biyectiva. La inyectiva, que posiblemente ya vieron, es aquella que si en el conjunto A no puede haber 2 elementos que estén relacionados, 2 elementos que tengan la misma imagen. Ejemplo, tengo la función X es el dominio, son los números enteros, y la relación es el cuadrado. Entonces, para el cuadrado de 1, ¿qué valores tiene en Y? ¿Cuál sería la imagen? El valor en X es 1, la función es el cuadrado. ¿Cuál es el valor de la imagen, compañeros? ¿Cuál es el cuadrado de 1? ¿Uno? ¿Cuál ¿Uno? es el cuadrado? Si el valor en X es 5, ¿cuál es la imagen? 25. Ok. Entonces se dice que es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque una pregunta, ¿el 25 puede ser cuadrado de otro número? Sí. ¿Sí, no? ¿Cuál? El 25, aparte del 5, ¿de qué otro No. número puede ser cuadrado? Ah, no. A ver, si yo te digo el cuadrado de 4, ¿cuál es su raíz cuadrada o cuál sería su dominio? 2. ¿Y puede ser otro diferente de 2? No. No. Exacto. Entonces, se dice que la función es inyectiva porque la imagen solamente puede ser imagen de un elemento, no puede ser imagen de nadie más. ¿Sí? Sí, es como que digamos, a ver, por ejemplo, no se alcanza a oír bien.
Imaginemos que a ver, una pregunta, ¿la función noviazgo creen que sea inyectiva? O sea, por ejemplo, Miriam, ¿puede ser novia de dos cuates? Sí puede. Bueno, Pues si quiere, sí, profe. ¿Cómo? Pues Se si quiere, quiere, sí puede. ¿verdad? Entonces, ¿la función no es inyectiva? ¿La función no sería inyectiva porque depende de la persona? Sí. Inyectiva significa que de la imagen solamente llega uno, que no llega más. ¿Sí queda claro en eso? Entonces, la función Y novio de... apláquense. Sí, ¿verdad? La función no es inyectiva. Ahora, por ejemplo, la función matemática factorial. ¿Factorial es inyectivo o no? ¿La función es inyectiva factorial o no es inyectiva? No, pues no sé, profe. ¿No saben? No. La función factorial es 1, es factorial de 0 es 1, factorial de 1 es 1. No, factorial de 0 es 1, factorial de 1 es 1. Factorial de 2 es 2, factorial de 3 es 6, es 3 por 2 por 1, y así sucesivamente. La función factorial no es inyectiva. ¿Por qué? Porque el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1. Es decir, el 1 es factorial de dos diferentes elementos del dominio. ¿Sale? Una función sobreyectiva, si solo si cada elemento de la imagen es imagen de al menos un elemento de por ejemplo, en este caso, bueno, aquí dice una función es sobreyectiva si solo si cada elemento de B, cada elemento de B es imagen de al menos un elemento de A bajo F. Es decir, todos los elementos del dominio tienen una imagen para que sea sobreyectiva. Eso puede decir, por ejemplo, podemos decir que X son todos los alumnos del TEC y Y son todos los estados de la República de donde vienen. Entonces, existe, o sea, todos han nacido en algún estado de la República. O bueno, creo que sí hay extranjeros, pero hay muy pocos. Esto significa de que todos los elementos del dominio tienen una imagen. Por ejemplo, si yo dijera divisible sobre algo y los números enteros, yo podría decir que divisible entre 0 no tiene una imagen. ¿Por qué divisible entre, o sea, divisible entre 1 tienen una imagen, divisible entre 2, divisible entre 3, pero ¿por qué divisible entre 0? ¿Qué pasaría ahí? ¿Por qué yo podría decir que no es sobreyectiva? Porque No regresa tiene al mismo resultado. Porque no existe el concepto. Si no existe una relación de divisible entre 0 con respecto a eso. Y se dice que es biyectiva si, solo si, a cada elemento, o sea, si es sobreyectiva y es inyectiva, es decir, tienen relaciones de este tipo, en donde a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo un elemento de la imagen, ¿sí? Y es importante porque porque eso te asegura cierta, por ejemplo, si te asegura por ejemplo, un problema fuerte en lo inyectivo, por ejemplo, en lo inyectivo, si yo pregunto por un sinónimo, realmente varias palabras pueden ser sinónimos de palabras diferentes, lo cual es raro. O varios, o sea, una misma palabra puede tener varios sinónimos, lo cual la convierte en que no es sobreyectiva.
Entonces, o varias palabras puede que no tengan sinónimos. Entonces, por ejemplo, ácido desoxirribonucleico no creo que tenga un sinónimo. Entonces, la función no es biyectiva. Esto te va a servir sobre todo todos estos conceptos de relaciones. Les decía que te sirven mucho para asegurar el concepto de integridad, ¿sí? Por ejemplo, se supone que nosotros en el plan de estudios, ustedes llevan una materia que se llama ética. ¿Qué es lo que buscamos como institución con el hecho de que nuestros estudiantes lleven, o sea, estén preparados en el área de ética? ¿Por qué se pretende eso? ¿Por qué se busca? Para que no haya problemas. Para que sean ciudadanos que puedan... ¿Cuál sería el problema si todos fuéramos abusivos, fraudulentos, rateros, etcétera? O sea, no actuáramos con cierta ética. ¿Cuál sería el problema? Que no habría control. Terminaríamos matándonos unos a otros. O sea, el mundo sería tan corrupto, que sería un desastre. O sea, no podríamos llevarnos, desconfiaríamos mucho, ¿no? O sea, imagínate una corrupción tal que te dijera, llegas a clases el primer día y te dice el profesor, mi auto necesita llantas nuevas. Y dices, oye, pues yo vengo a aprender, no a que me extorsionen. Lo mismo, ¿no? Llega un policía y ¿qué es lo que haces? Pues tenerle miedo, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que buscamos? Integridad. Integridad, ¿qué significa? Que se comporten de acuerdo a lo que nosotros pensamos. ¿Están de acuerdo? O sea, por ejemplo, Sí. integridad. Integridad significaría, si a mí me están contratando para que les enseñe matemáticas discretas, pues no les voy a enseñar filosofía, no les voy a enseñar política, les voy a enseñar esto. O es peor, ¿no? Yo tenía un profesor en secundaria que iba y se sentaba y se ponía a leer el periódico. El corte no tenía nada de integridad. Ok. Entonces, ¿para qué me sirven todas estas reglas y todas estas propiedades? Ver los conceptos de integridad. ¿Ok? Cuando lleguen a la materia de base de datos, se van a dar cuenta que ahí es súper importante la integridad. ¿Por qué? Porque si yo estoy pidiendo calificaciones en el sistema de tecnológicos y me llega una calificación de alguien que tiene una menos, dices, eso no es íntegro. ¿Por qué? Porque las calificaciones son numéricas, ¿no? Ahora, sí saben que en su Cardex nunca les va a aparecer un 50 o un 48. ¿Por qué razón? O sea, aunque se saquen eso en sus calificaciones, jamás les va a aparecer. ¿Sí ¿Un saben? 48? Nunca te va a aparecer en tu Cardex. Nunca te va a aparecer en tu Cardex eso. ¿Sí saben por qué? En el sistema tecnológicos solamente existe el 0 y después del 0 existe el 70, 71, 72 hasta el 100. Y cuando se te promedia con ese 0. ¿Sí? Aunque haya sacado 69. ¿Sí, compañeros? Sí, profe. Entonces, esas son las reglas de integridad. En las reglas de integridad, tú no te vas a encontrar con un alumno que sacó 48. Tú no te vas a sacar no vas a tener un alumno que tenga un 48. O sea, te lo puedo dar como tu calificación. Por ejemplo, me puede reclamar un alumno, oiga, que me puso 0. Digo, sí, porque sacaste 60. Y le digo, en las reglas te especifica claramente que tú no puedes sacar un 0 o puedes sacar un 70 en adelante, no puedes sacar menos. ¿Sí?
Entonces yo no te puedo poner un 60 en la lista oficial, o sea, te puedo poner 0, ¿sale? Porque así son las reglas. Entonces, bueno, de los tipos de funciones, tenemos un montón de funciones, desde las típicas que vemos en matemáticas, polinomial, cuadráticas, cúbicas, grado cuarto, racionales, que son un valor encima de una división, logarítmicas, que se comportan rápidamente, igual que las exponenciales, valor absoluto, trigonométrica, funciones de grado par, impar, grado cero, etcétera, etcétera, etcétera. Las funciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te permiten que a partir de alguna función, una operación que puede ser matemática o puede ser de otro tipo, por ejemplo, una función me puede validar si tu número de tarjeta de crédito es cierto o no. Y en computación, por ejemplo, el lenguaje C es un lenguaje 100% funcional. Todo lo hace en funciones. Por ejemplo, hay una función que te da la subcadena de una cadena, es decir, te encuentra el nombre de una persona, de todo su nombre completo, ¿no? O sea, en lugar de regresarte José Antonio Sarte Marcelino, te regresa José Antonio. Una función numérica, regrésame la edad, 52. Una función numérica, regrésame la raíz cuadrada de 27. ¿Sí? Entonces, pues mucho de esto lo van a ver lo están viendo en matemáticas, ¿no? Pero también lo van a ver en su área de la computación, porque, por ejemplo, mucho de lo que van a programar, yo estoy dando estadística para sistemas, y los compañeros lo que están haciendo es inventando el hilo negro, o sea, están haciendo a mano funciones que ya saca Excel, pero lo están haciendo así porque al final de cuentas, si algún día necesitan hacer un software desde cero y necesitan que haga ciertas cosas y no las tienen a la mano, tienen que hacerlas ustedes. O sea, recuerden, una pregunta fácil. ¿Cuál es la diferencia entre un informático y uno de sistemas computacionales? ¿Sí saben cuál es la diferencia? Sí, profe. ¿Cuál es? Que los programadores se basan más en el software y en los programas que lleva la computadora. Y los informáticos son para por así decirlo, mantenimiento. O sea, lo que lleva el hardware, creo. Y lo demás, o sea, ellos no se meten tanto en programas. En realidad no. La diferencia básica consiste en lo siguiente. Los informáticos están más relacionados en programación, pero de aplicaciones hacia la administración, en su gran mayoría hacia datos. Por eso se llama de información. O sea, los dos programan, aclarando, los dos programas. La diferencia básica está en lo siguiente. ¿Quién hace los sistemas operativos? O sea, por ejemplo, Windows, OS2, Linux. ¿Quién hace los compiladores? ¿Quién hace los programas que vienen en el Internet de las cosas? ¿Quién lo hace? ¿Los ingenieros en sistemas o los informáticos? Los ingenieros en sistemas. Correcto, los ingenieros en sistemas. Los ingenieros en sistemas, nuestro trabajo es hacer programas para que otros los usen. Los informáticos utilizan programas para la administración de datos que otros usuarios van a hacer. Es como una capa más arriba, ¿sí? Entonces eso significa que como los ingenieros en sistemas tenemos que hacer esos programas que van a... de hecho, el término correcto se les llama sistemas de programación. Un sistema de programación es un programa que sirve para hacer programas. Por ejemplo, el compilador de Java es un sistema de programación. Bueno, el compilador no, sería todo lo demás, el sistema integrado. Un framework es un sistema de programación. O sea, ¿por qué? Porque los ingenieros en sistemas hacen programas para que otras personas hagan programas. ¿Sí? Entonces nosotros hacemos la parte básica, o sea, la que trabaja
Los ingenieros en sistemas trabajamos más con el hardware. Los de informática no. Los de informática sí conocen parte del hardware, pero están más relacionados con el almacenamiento, no con las comunicaciones ni todo eso. De hecho, hay carreras en las que sí se llaman tal cual ingenieros en software, que no tienen nada que ver con comunicaciones, ¿sí? O incluso ingenieros en informática que son tal cual, llevan más materias administrativas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básica. Lo que hace cada quien. ¿Quién de los dos haría o debería de estar enfocado a hacer, por ejemplo, un sistema de inventarios, un sistema de control escolar, un sistema de asistencia para recursos humanos? ¿Quién lo debería de hacer, el informático o el de sistemas? El informático. Informático. Exacto, el informático. Pero ¿saben de qué hay más trabajo? De informática. Hay más trabajo, ¿eh? Bueno, cada vez debería de haber menos, porque cada vez hay más herramientas que permiten hacer sistemas. De hecho, se supone que para 2050 ya casi no va a tener caso tener informáticos. Lo que sí va a tener caso tener ingenieros en sistemas, eso sí. Ok. Entonces, para el experimento número 3, lo que van a hacer es que en algún lenguaje de programación, aquí les puse C, pero pueden usar Java, pueden usar Basic, pueden usar JavaScript, lo que quieran. Lo que quiero es que investiguen. ¿A qué nos referimos en funciones? A ver, voy a entrar rápido. Entro a mi lenguaje C y le digo, funciones matemáticas. Bueno, funciones matemáticas. Pueden ser funciones matemáticas, funciones de cadena, todo este tipo de rollos. Averiguo de qué se trata. O sea, por ejemplo, FABC, ¿de qué se trata? POW, ¿de qué se trata? Y a partir de lo que se trata, recuerden, bueno, la práctica consiste, esto es para C, pero lo pueden hacer en Java o lo que ustedes gusten. A mí me da lo mismo el lenguaje. Y a partir de lo que averigüen, tienen que definir si la función es inyectiva, biyectiva o superyectiva. Es decir, dice, por ejemplo, la función sizeOf nos da el tamaño, aquí se me fue el error, tamaño en bytes de una variable. La variable es el dominio y su imagen es un valor entero. Es decir, yo le doy una variable que puede ser variable de cualquier tipo y la imagen que me va a dar es un número, es un valor entero. Su dominio es la variable. Es no inyectiva, ya que dos variables pueden tener el mismo tamaño. Puede ser superyectiva, ya que se puede definir una variable de cualquier tipo, mayor que 0, que no de tamaño infinito, y por lo tanto no sería biyectiva. No es biyectiva porque como no es inyectiva, para que sea subyectiva, tiene que ser inyectiva y superyectiva. Como no es inyectiva, entonces por lo tanto tampoco es biyectiva. Entonces, nada más te estoy pidiendo que analices 3. Tienes 3 funciones y me tienes que decir de esas 3 funciones si cumple si cumple esas 3 propiedades. Si son, o sea, si es inyectiva, si es superyectiva y si es biyectiva, nada más. Es una tablita, ¿sí? Es una tablita de que me digas, por ejemplo, la función raíz cuadrada. Raíz cuadrada, que me digas, es una función, llamemos, es una función inyectiva. Pues en cierta manera sí, porque la raíz cuadrada de un número siempre es diferente. O sea, la raíz cuadrada de cada número, no hay una raíz cuadrada que sea igual. O sea, por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 es 5. Y ese 5 no puede ser raíz cuadrada de ningún otro. O sea, el único número del cual puede ser raíz cuadrada es 25. Nada más. Por lo tanto, es inyectiva. Suprayectiva. Todos los números tarde o temprano tienen una raíz cuadrada, depende cómo definas el dominio. Si el dominio los reales, sí, todos los números tienen una raíz cuadrada.
Todos los números enteros. Enteros positivos, perdón. Sí, tendrías que definir tus dominios. Si dices, si tu dominio son los enteros positivos, sí, todos los números tienen una raíz cuadrada. Entonces, si es inyectiva y si es superyectiva, por lo tanto es biyectiva. Ese es el razonamiento que quiero que hagan en el experimento número 3. Que digan cómo se comporta, cuáles son los resultados que obtiene y si cumple o no esas propiedades. Recuerden que también lo vieron lo están viendo en cálculo. Entonces igual, pues les puede servir, ¿no? Y bueno, y con eso termina la práctica número 4. ¿Sale? Entonces, eso es lo que se les va a pedir para la práctica. ¿Cuándo lo voy a querer? Lo voy a querer para el próximo, de este viernes al otro, que vendría siendo, no es cierto, lo voy a querer a más tardar a ver, si quieren apuntar, voy a dejarle grabar. O bueno, lo dejo grabando para que si a alguien se le pasa, esté la grabación. Lo voy a querer para el sábado 10 de octubre, antes de las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana lo empiezo a descargar, ¿ok? Quiere decir que ¿cuántos días tienen? Para hacer la práctica 4, la práctica 3 y la práctica 4. ¿Cuántos días tendrían? 10. Son 11 días. Como 8, 10. Ok, entonces, a ver, ¿ustedes creen que hay una relación entre lo bien que puedan hacer una práctica y el número de días? Sí. Sí. Que más días mejor la pueden hacer y entre menos días más mal la van a hacer. Sí. Ok, paro la grabación.